Bueno, aquí estamos de regreso en la línea de fuego. Pues seguimos con uno de los temas que nos apasionan a mí y a Daniel, o a Daniel y a mí, porque es lo correcto decirlo así, que es hablar del tema de las ideologías. Como dijimos la semana pasada, siempre hay personas que están apostando a que ya no hay ideología en el mundo, que realmente eso no existe, ni izquierdas ni derechas, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo porque entendemos que mientras exista seres humanos en la Tierra siempre habrá ideología. Lo que pasa es que las ideologías se van transformando, el mundo se va transformando y nosotros tenemos que irla adaptando. Incluso la semana pasada nos basamos en los textos de Boaventura de Sousa, un señor de portugués, doctor en la universidad, ¿no? Sí. Que habla sobre los nuevos retos que tiene la izquierda, porque recuérdense que la izquierda que conocemos más bien son muy ligadas al tema de ya esos gobiernos comunistas, etcétera, que no es que ahora vamos a hablar ahora mal de los gobiernos comunistas y nada de eso, pero que ha dejado vamos a decir, cierto desencanto en la población, o en parte de la población, porque no necesariamente en toda. Entonces eso como que siempre es el anzuelo para venir siempre como con las ideas de que ya no hay ideologías, que no son necesarias, que no existe ni izquierda ni derecha. Nosotros desde esta tribuna lo que tratamos es de equilibrar el debate. O sea, Exacto. la derecha nos ha ganado la batalla a los de izquierda porque viven estudiando, tienen sus think tanks para hacer sus estudios, para que lograr comunicar de una manera más efectiva lo que piensan, y por eso no hemos llevado Mira, hablando tú de eso, precisamente esta semana fui invitada, que le doy las gracias, que nos invitó a una charla que habla acerca de cómo los países fracasan. Ajá. Algo así de un señor inglés, no me acuerdo el nombre ahora mismo, fue algo que lo auspició precisamente la vicepresidente, y realmente es basado en un libro. Yo no me he leído el libro del señor que habla, pero él daba unas comparaciones bastante interesantes de, por ejemplo, entre Bill Gates y Carlos Slim, de cómo Bill Gates es innovador, deja algo, y Carlos Slim lo que hace es que extrae y vive de la extracción. Sí. Pero hasta ahí yo lo compro la idea. El tema es que los países no se pueden ver como algo aislado. O sea, tú no me puedes decir a mí, desde tu punto de vista de Estados Unidos o inglés, que realmente ese tipo de cosas también pasa porque hay países más poderosos que afectan a otros, porque el mismo Boaventura habla de países que tienen esa cultura de extracción y otros que no la tienen, porque sí, somos más o menos, todavía no hemos quedado con una deuda externa, no les traemos a los demás. Es muy fácil, por ejemplo, hablar de Inglaterra, pero Inglaterra se ha quedado con muchísimas riquezas en el mundo entero. Sí, lo que pasa es que, como te decía... Y lo que te decía era por el think tank, porque esos son de las personas, un señor muy bien fundamentado y economista. Sí, pero lo que pasa es que él te está hablando ahí, cuando él te habla, por ejemplo, de Bill Gates y te habla de Carlos Slim, él te está hablando de dos derechistas, está haciendo una diferencia entre ellos, la derecha. Claro. Lo que pasa es que hay que ser un poquito más... tratan mucho de homogeneizar la idea de que la derecha es todo y no se ponen a pensar de que hay de todo, hay un gran espectro abierto donde también hay personas que son de izquierda, que también son innovadores, que tienen otra forma de producir riquezas, no, que tienen otra forma de repartir riquezas. El primer ejemplo que pone es una foto nocturna de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte apagada, era de noche, Corea del Sur encendida. Entonces empiezan por ahí con el tema de que esto es la izquierda, no es así. Y te venden una clase de felicidad, porque como nosotros sí tenemos energía eléctrica permanente, ¿verdad? O por lo menos tenemos el servicio de energía eléctrica, ellos creen que ya eso nos dará la felicidad. Sin embargo, ¿cuántos modelos de sociedades que ni siquiera ha llegado la energía eléctrica tienen un desarrollo cultural muchísimo más grande o son felices? ¿Tú me entiendes? O sea, yo creo que en la vida lo importante es comenzar a que el ser humano sea feliz y que comencemos a respetar la dignidad humana. Y no hay una sola forma de vivir. ¿Por qué cuesta tanto eso, Daniel? Que la gente... Porque nosotros... No solamente ser feliz, sino dejar que el otro viva en su felicidad. Porque nosotros entendemos que mientras más tenemos, más feliz somos. Y cuando nos damos cuenta que hay otros que son felices teniendo muy poco, nos choca. Entonces queremos hacerle entender que teniendo van a ser más felices.
porque también hay una competencia. Si tú y yo somos capitalistas los dos y estamos luchando por tener quién tiene más, tenemos una competencia y eso nos mantiene vivos. Sin embargo, encuentran a un loco como yo, porque dicen Daniel es medio loco, cuando encuentran a una persona como yo que dice, mira, yo trabajo y después que yo consiga lo que necesito, ya no quiero más, y es difícil, y te voy a leer una parte. Estamos locos entonces. Exacto, entonces eso le choca, entonces comienzan a decirte, sí, te van a los extremos, entonces tú quieres vivir como viven en Cuba, siempre el ejemplo de Cuba, o como están en Venezuela, siempre el ejemplo de Venezuela. Entonces yo te voy a decir una cosa, es que no podemos comenzar a analizar la vida de los demás con el pensamiento que tenemos nosotros. Tenemos que tener perspectiva a la hora de analizar. Tal vez a esa gente son felices con otras cosas, ¿entiendes? Y, por ejemplo, les traje lo prometido es deuda, o lo que promete se convierte en deuda. Eso es una frase que es muy famosa en derecho. Dice Norberto Bobbio, yo le prometí derecha e izquierda, aquí está. Este libro es una especie de reivindicar las dos tendencias que tenemos. Ellos nos dicen que es mentira eso, que ya eso de derecha e izquierda no existe. Él sí plantea que tal vez en un momento no se le llame derecha e izquierda, se puede llamar los de arriba y los de abajo, o los poderosos y los débiles, Bueno, los progresistas y los no tan progresistas. Los progresistas y los conservadores, por ejemplo. Y hay una parte que me interesa mucho ahora que nosotros estamos hablando de que los de las izquierdas tenemos como ese problema, porque la gente siempre como que nos ataca muchísimo. Y él dice, ser de izquierda en pleno siglo XXI, actuar desde ese punto de vista requiere una gran cantidad de sacrificios, entre otros vivir como se piensa, y renuncia que no tiene por qué compartir el otro lado del espectro, o sea, lo de la derecha. O sea, esa renuncia que nosotros tenemos que tener no lo tienen que compartir los demás, porque como ellos son capitalistas pueden acumular toda la riqueza que quieran. Claro. Sin embargo, lo de la izquierda tenemos que mantener entonces eso. Y él dice, es como si hubiera una dimensión penitencial en ser de izquierda, en el hecho de estar en la izquierda, que implica, además, la necesidad inagotable de que a uno le perdonen la estela de sufrimiento que arrastra consigo la historia de los comunismos y los socialismos reales. Y eso es precisamente lo que tú decías ahorita, que cuando hablamos de la izquierda, siempre, tú eres comunista. ¿Y por qué entonces cuando hablamos de derecha no decimos, pues tú eres nazi? Claro. O sea, cuando tú hablas de la derecha no le dicen nazis, que ellos son de los nazis o fascistas. Que los venezolanos sí se lo dicen. El Partido Socialista Unido le dicen a los de la derecha fascista. Yo creo que no debemos caer ahí. Yo creo que hay personas que son conservadoras, de nacimiento, de forma de pensar, de cultura, y otros que somos progresistas. Por ejemplo, ahí está el ejemplo, y me gusta dar ejemplos que sean como tan fácil de ver, y para los que nos conocen, mi hermano y yo somos personas, mi hermano es un tipo muy democrático, una persona muy decente, lo adoro, mi único hermano, Gary, pero Gary es de tendencia conservadora y a veces tenemos esas discusiones y a mí me encanta discutir con él porque él defiende con vehemencia también su derecha. Y a veces son discusiones ahí con público. Sí, con tanto público que ustedes participan. Y yo en relajo le digo que parece que mi madre, que es una progresista, mi madre tenía en su útero la trompa de falopio azul y el otro lado rojo. Y en el lado azul nació Gary y en el lado rojo nací yo. Porque realmente mi hermano es conservador y yo lo respeto muchísimo así. Sin embargo, en las discusiones que tenemos, él dice, tú eres comunista. Sin embargo, yo nunca le digo a él, tú eres fascista o tú eres, como dije, nazi. No, porque son extremos. Y al final de cuentas, en las ideologías, y lo dice Bobbio, los extremos como que se tocan. Y si tú te pones a pensar, las dictaduras de izquierda y la dictadura de derecha tienen muchísimas cosas similares. Entonces yo creo que podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha en una democracia. Lo importante son los valores que defendemos. Pero por ejemplo, Daniel, aquí en República Dominicana, que es algo que hemos varias veces discutido, óyeme, la gente no le gusta identificarse como progresista fácilmente, son como 2 o 3 gatos, que quizás nos atrevemos a decir que no, que estamos al lado izquierdo del mundo. No necesariamente hay que irse a los casos extremos, como tú dices, porque en otros países, sobre todo en Europa, que me gusta poner muchos ejemplos, existen izquierda unida, Partido Socialista, o sea,
Y los que son de derecha lo dicen también, que son de derecha. Aquí no se identifica a nadie. Nadie te dice, no, yo soy conservador y yo creo en esto porque yo soy conservador. No. Aquí la gente siempre quiere mantenerse como que pululando ahí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con influencia de Estados Unidos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ser socialista es casi una mala palabra. Y la Internacional Socialista, ajá, que está en todos los países, menos en Estados Unidos, porque realmente fueron perseguidos y sacados de allá, porque ellos se dicen de izquierda, sí se dicen de izquierda, pero en realidad, si tú te pones a ver, ha sido justo en gobiernos de demócratas, sí, que se han dado muchos casos muy feos en Latinoamérica, sí, nos han aplastado cuando hemos sacado algún presidente progresista. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen Mira, lo primero es que los que eran de izquierda antes eran los republicanos y los demócratas eran los de derecha. Por eso es que los demócratas son azules y los republicanos rojos. Pero a partir de... Incluso Lincoln era un presidente republicano. Claro, y fue el que eliminó la esclavitud. Abolió la esclavitud. A partir de Kennedy en adelante, si mal no recuerdo, es que comienza esa división distinta, donde los demócratas son de tendencia más liberal, como dicen ellos, y los republicanos conservadores. Que liberal en Europa, déjame decirte que de derecha. Bueno, entonces, por eso la izquierda está en contra de los neoliberales. Claro. Mira, y para hablar de eso, para los que dicen que las ideologías ya no existen, Bobbio nos dice que la contraposición de derecha e izquierda representa una típica forma de pensar por décadas, de las que se han ofrecido las más distintas explicaciones, psicológicas, sociológicas, históricas e incluso biológicas. De ellas conocemos ejemplos de todos los campos del saber. No existe, dice Bobbio, no existe disciplina que no esté dominada por alguna díada omnicomprensiva. Por ejemplo, en sociología, sociedad y comunidad. En economía, de mercado y planificada. En derecho, privado y público. En estética, clásico, romántico, y en filosofía, trascendencia, inmanencia. Y él dice, en la esfera política, derecha e izquierda no es la única, aunque sí es cierto que podemos encontrarla en todas partes. Y como decíamos en programas anteriores, en política llamamos derecha y llamamos izquierda porque eso viene del Parlamento. Y que en el Parlamento los conservadores... En el Parlamento francés. En el Parlamento francés, exacto. En el Parlamento francés se originaba que los conservadores se ponían a la derecha del Parlamento y los progresistas se ponían a la izquierda del Parlamento. Entonces decía, tú eres de derecha o eres de izquierda según se sentaban esos políticos en ese momento. Pero como decíamos antes, puede ser los de arriba, los de abajo, los oprimidos, los que se quieren emancipar, por ejemplo, o no, ¿cómo es? Los que oprimen y los que quieren ser emancipados. Bueno, señor, el tema de las ideologías, como ustedes ven, nos apasiona, pero nos vamos a una pausa y seguimos cuando regresemos. Bien.